Bienvenidos a Voz Ciudadana de Congreso Televisión. Los saluda Raquel Salazar. En esta oportunidad vamos a hablar de la suspensión perfecta de labores. Y es que al parecer se va a extender hasta enero del próximo año. Esto como consecuencia que también se ha extendido el estado de emergencia. Pero ¿cuál ha sido su impacto? ¿Cuáles han sido las implicancias? ¿Cómo ha afectado a los trabajadores? Y si ha ayudado en algo a las empresas para evitar que quiebren. De eso vamos a hablar con dos expertos y escuchar, como siempre, algunos testimonios. Ya el dinero se nos está terminando. No tenemos ya de dónde sacar. Ya nos está afectando económicamente, ¿no? Tanto hacia mi persona, porque yo soy madre soltera. Tengo 4 niños de los cuales yo tengo que ver y sustentar económicamente. Entonces, quisiera pues que ya esto se regularice y empezar a trabajar, porque económicamente ya no puedo sustentar esto. Necesito trabajar. Las empresas están dejando en las calles y sin sustento de vida a muchos hombres y mujeres en nuestro país. El Ministerio de Trabajo ha reconocido que 250.000 empleos formales de la planilla electrónica han sido disminuidos en su registro. Cifras oficiales también reconocen que el desempleo se ha incrementado en un 40%, con lo cual tenemos que millones y millones de hombres y mujeres están ahora buscándose en las calles el sustento de vida para darles a ellos y a sus familias la posibilidad de seguir subsistiendo y afrontando esta pandemia del COVID-19. Las empresas se han acogido haciendo uso, además del préstamo de bajos intereses que el Estado les ha otorgado. Han usado esta pandemia y esta medida para profundizar sus políticas de reducción de costos. El 28 de agosto, mediante el Decreto Supremo 027 del año 2020, el Ministerio de Salud ha prorrogado nuevamente el estado de emergencia por 90 días calendario. Esto nos lleva de septiembre hasta el 7 de diciembre del presente año. Es decir, la emergencia sanitaria está vigente hasta el 7 de diciembre del presente año. Ahora la pregunta es, ¿y la suspensión perfecta hasta cuándo va? De acuerdo al Decreto Supremo, hasta 30 días posteriores, lo que en los hechos nos lleva a señalar que la suspensión perfecta de labores va a poder extenderse y habilita propiamente para que se pueda llevar a cabo hasta el 7 de enero del año 2021. Eso es lo que al momento en una línea de tiempo tenemos. ¿Y qué sectores se podrían acoger a esta medida? ¿Quiénes podrían tomar esta medida? ¿Qué sectores o qué rubros? Buena pregunta, porque habrá que decir que la suspensión perfecta, por lo demás, debe ser considerada como una excepción, ¿no?, a la norma. No es que toda empresa, ¿no?, pueda acogerse y presentar una comunicación y solicitud al Ministerio de Trabajo para suspender los contratos de trabajo de sus trabajadores. No. Lo que se requiere básicamente es que la empresa no pueda implementar, en su caso, el trabajo remoto, o no pueda otorgar o aplicar licencia con goce de haber de sus trabajadores. Entonces, si estoy en una condición de estas, podría, excepcionalmente, si es que no hay una alternativa distinta, porque la norma también dice que lo primero que debemos hacer es buscar la posibilidad de un acuerdo entre el empleador y el trabajador para ver, por ejemplo, reducir la jornada de trabajo
eventualmente otorgar licencias, vacaciones, pero si eso ya no es posible, excepcionalmente puedo ir a la suspensión perfecta. Ahora, ¿qué empresas lo podrían hacer en las actuales circunstancias? Seguramente empresas, por ejemplo, vinculadas al sector turismo, ¿no?, que como sabemos es uno de los sectores más afectados, y en buena cuenta, en tanto, por ejemplo, no se reactivan vuelos internacionales, no hay flujo de pasajeros, los hoteles, los restaurantes y actividades conexas propiamente están siendo impactadas. Entonces, allí lo que debemos de entender es que cada empresa tiene que hacer una evaluación, porque depende de la información que yo le presente al Ministerio de Trabajo para que el Ministerio de Trabajo apruebe. Porque, ojo, si no se aprueba la suspensión perfecta, lo que corresponde es que yo, empresa, le pague a los trabajadores no solamente las remuneraciones, las gratificaciones, la CTS, y se considera todo ese periodo como laborado para todo efecto. Ahora, la ministra de Economía ha señalado, por ejemplo, que del total de 372.418 empresas de diferentes sectores que han recibido créditos del programa Reactivo Perú, unas 7.829 se encuentran en suspensión perfecta. Yo me acuerdo que hace semanas atrás el entonces premier Vicente Ceballos había señalado que la suspensión perfecta, o mejor dicho, los créditos o préstamos de Reactiva Perú no era para auspiciar o impulsar o pagar despidos, pero lamentablemente ello sí ha ocurrido en muchos casos. Sí, Raquel. Allí, en mi opinión, lo que ocurre es que el gobierno no ha condicionado propiamente el otorgamiento de créditos, como lo que bien señalas del programa, ¿no?, al cual se han destinado importantes recursos de tesoro público, no se ha condicionado, por ejemplo, a la preservación del empleo, ¿no? Es decir, no ha sido una condición. Doctor Villasante, lo cierto es que Reactiva Perú, lo que se dice es que ha favorecido a empresas que han aplicado la suspensión perfecta. ¿Esto es legal? ¿Es correcto? Yo diría, de pronto no había un impedimento legal, pero la pregunta es si es ético o no. ¿No? Si el Estado está destinando importantes recursos a través del programa Reactiva Perú para financiar a las empresas, inyectar recursos, tenía por finalidad que mantener el nivel de empleo, que no se rompa la cadena de pagos. La primera pregunta es, ¿la cadena de pagos debe romperse por quién? ¿Por el trabajador? ¿Podría romperse eventualmente por proveedores que de pronto pueden no ser servicios esenciales que requiera la empresa? Es decir, esos recursos que por lo demás tenían periodos de gracia, tasas de interés preferenciales, ¿no?, esos recursos deberían de haber sido destinados principalmente para preservar el empleo. El gobierno aquí tuvo, y eso hay que decirlo claramente, tuvo una falla en la concepción de Reactiva Perú, porque debió haberse dado por norma una obligación o condición para que las empresas destinen esos recursos para mantener o preservar el nivel de empleo. Sin embargo, lo que se ha evidenciado en el tiempo es que hay empresas que han recibido hasta 10 millones de soles, sin embargo, han optado por la suspensión perfecta de labores, lo cual, obviamente, digo, no es ilegal porque no había lamentablemente una norma que condicione ello, pero sin embargo me parece que es un tema ético y de responsabilidad que las empresas no lo hubiesen hecho de esa manera. Sino que algunas empresas han aprovechado para despedir a profesionales. Bueno, ahí lo que ha ocurrido es lo siguiente, efectivamente, muchas empresas lo que han hecho en la práctica es comprender dentro de la suspensión perfecta trabajadores que tenían contratos de trabajo que, si bien es cierto, podrían en los documentos tener una vigencia, hablemos de 2 o 3 meses posteriores a la suspensión perfecta. Lo que han hecho las empresas es, bueno, yo no tengo la culpa que el vencimiento de tu contrato esté dentro del periodo de la suspensión perfecta. Por lo tanto, se extinguió la relación laboral. Allí, por ejemplo, el gobierno tampoco ha tenido una medida que, en mi opinión, debió haberse dado. Es decir, si la empresa optaba por la suspensión perfecta de contratos de trabajo, hablemos, y restaban 2 meses al vencimiento de mi contrato, debió prorrogarse
una vez que concluyera la suspensión perfecta de labores, debió haberse prorrogado la vigencia de los contratos por 2 meses posteriores. Si al momento del cese hay vacaciones pendientes, de pronto vacaciones no gozadas, inclusive hay periodo de CTS, de gratificaciones, esos conceptos tienen que pagársele al trabajador a la extinción de la relación laboral. Ojo, dice la norma, dentro de las 48 horas, el empleador debe pagar esas obligaciones que estuvieran pendientes al momento de la extinción del contrato de trabajo. Si no lo han hecho, los trabajadores tienen la posibilidad de formular una denuncia ante la SUNAFIL y en el extremo recurrir a un proceso judicial si es que el empleador no atiende los requerimientos que le pueda formular la Inspección de Trabajo. Se estima que, según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática, más de 7 millones de peruanos han perdido el empleo en esta condición. Y no olvide que solo en Lima son más de 2 millones de personas. La CGTP, en unidad con todas sus bases sindicales, le exige al presidente Vizcarra que pueda atender esta demanda ciudadana de derogar el decreto de urgencia 038 y sus normas complementarias, archivar los expedientes de cese colectivo que se están tramitando en el Ministerio de Trabajo y también los expedientes de suspensión perfecta de labores. Solo con ello podremos combatir la pobreza, solo con ellos podremos combatir la informalidad y darle calidad de vida a los peruanas y peruanos en nuestro país. Buenos días, pertenezco a la empresa Brightstar Logística Perú. Mi nombre es Marlon Avellaneda Espejo. Actualmente me encuentro en suspensión perfecta de labores desde el mes de mayo. Hasta la fecha no volvemos a trabajar y esta situación nos ha generado graves problemas, no solamente económicos, sino también familiares, psicológicos, morales, porque es estresante saber que mes a mes no estás percibiendo ningún ingreso, no solamente para los gastos del día a día, que son alimentación, vivienda, servicios básicos, sino hay que asumir nosotros nuestras responsabilidades, que son de repente préstamos al banco, pago de pensiones, y la verdad es estresante no poder cubrir todos esos gastos por esta suspensión perfecta sin goce de haber. Hacemos de conocimiento que la empresa Petres Talara, siendo una multinacional que viene al Perú a llevarse la riqueza y explotar a su gente, presentó una solicitud ante el Ministerio de Trabajo, Promoción y el Empleo, solicitando la suspensión perfecta de 96 trabajadores petroleros de Petres, la que le fue negada mediante Resolución Directorial General 837 del 5 de agosto, le fue negada dicha solicitud, que en carácter de declaración jurada presentó la empresa italiana transnacional Petres. Entonces, esta empresa apeló dicha resolución, pero hasta el momento no tenemos ni un comunicado, ni un informe, ni de la empresa, ni del Ministerio de Trabajo, para ver cómo quedó esa suspensión, ya que la empresa nunca pudo, demostrar que tenía motivos económicos para mandarnos a los trabajadores a nuestras casas. Que ya no podemos solventar nuestros gastos y necesito regresar a trabajar lo más pronto posible. Por favor, los empresarios, los dueños de Costume, que nos hagan regresar, porque no solamente mi persona, sino somos un aproximado de 200 trabajadores que trabajamos en Costume y necesitamos regresar a trabajar porque estamos pasando por situaciones difíciles, tanto
para cubrir los gastos de los estudios, las necesidades indispensables como la alimentación. Efectivamente, el plazo de poder tener o presentar solicitud de suspensión perfecta se ha extendido hasta los primeros días de primeros días de enero del próximo 2021. ¿Qué empresas pueden acogerse a esta posibilidad de hacer este pedido de suspensión perfecta? Las empresas que hoy tienen una suspensión perfecta que más o menos comenzó a finales de abril y que han ido renovándola conforme se ha ido renovando también el estado de emergencia sanitaria. Entonces, hay empresas que en abril iniciaron o solicitaron la suspensión perfecta de labores y haciendo un comunicado al Ministerio de Trabajo pueden ampliar el plazo hasta enero del próximo 2021. Es la primera posibilidad. La segunda posibilidad es empresas que no hayan iniciado una suspensión perfecta de labores o que no hayan continuado con la suspensión perfecta iniciada en abril y quedó firme hasta mediados de este año y quieran iniciar una nueva suspensión perfecta, cumpliendo con los requisitos que establece la norma. Esos son los dos casos que se puedan presentar. Es un sistema complicado, no es fácil de acceder, porque te pide fundamentalmente que demuestre lo que usted acaba de señalar correctamente, o una situación económica complicada, ¿no? Una afectación económica importante a las empresas, o te pide que no puedas seguir dando licencias con goce de haber a los trabajadores. Ya un trabajador podría tener hasta 6 meses de licencia con goce, porque la naturaleza del servicio hace que no se pueda dar la licencia con goce, por ejemplo, un restaurante, o ya sale muy caro seguir dando licencias con goce porque finalmente no las voy a poder compensar. Muchas empresas tienen a trabajadores con 6 meses de licencia con goce de haber compensable y la pregunta es ¿en qué oportunidad se va a poder compensar ese tiempo que ha sido pagado y no trabajado? Entonces, ¿cuál es el principal requisito para hacer este tipo de suspensión perfecta? Es que la empresa se encuentre con una afectación económica o que la empresa, por la naturaleza de sus servicios, no pueda continuar con el otorgamiento de la licencia con goce de haber compensable. Ese es el principal requisito. Legalmente, una empresa que ha recibido los préstamos Reactiva Perú podría haber iniciado un proceso de suspensión perfecta. La única observación fue a aquellas empresas que recibieron en el mes de abril el subsidio de los trabajadores que ganaban menos de 1.500 soles, que era pagarle un porcentaje de la remuneración de esos trabajadores, que si mal no recuerdo, del 35%. Esas empresas que por esos trabajadores, por ejemplo, yo tenía una empresa de 100 trabajadores y por esos, desde los 100 trabajadores, yo recibí el subsidio del 15% del porcentaje que establecía la norma, recibí el subsidio de 5 trabajadores, esos 5 trabajadores no podían estar en suspensión perfecta en el mes de abril, pero sí podían estar en el mes de mayo, en el mes de junio, en el mes de julio. Yo presento mi suspensión perfecta como empresa y por ley, por norma legal, el Estado, es decir, el Ministerio de Trabajo o la Autoridad Administrativa de Trabajo tiene 37 días hábiles para resolver, más de un mes. Si el Estado no me da una respuesta a mi empleador como administrado de qué pasa con mi suspensión perfecta, entonces se entiende que esta ha sido aprobada. Entonces, ¿qué ha pasado? El Estado todavía no termina de resolver. Las solicitudes de suspensión perfecta fueron muchísimas. Yo me acuerdo que se decía que la estadística era que el Estado recibía al año más o menos 20 suspensiones perfectas y ahora recibe 27.000 en un solo mes, ¿no? Entonces, la capacidad logística para responder ha sido bastante baja, ¿no? Lógicamente. Pero el propio Estado, en la propia norma, cuando se emite la norma de la suspensión perfecta ad hoc, establece que el Estado tiene que responder, la autoridad administrativa tiene que responder en 37 días hábiles. Y si no responde en 37 días hábiles, se entiende aprobada la solicitud. Yo hasta ahora no he visto una resolución de la autoridad administrativa que, entendiendo que se ha pasado el plazo establecido por ley, haya dado el silencio administrativo positivo. No están resolviendo ese tema.
Y entonces están incurriendo en una ilegalidad la autoridad administrativa. Ahora, pero si la respuesta es negativa, la empresa no puede aplicar la suspensión perfecta y les debe pagar a sus trabajadores. Correcto. Si la autoridad administrativa resuelve no aprobar la suspensión perfecta de labores, entonces pasan dos cosas. Los trabajadores tienen que reincorporarse a laborar y lo segundo, el empleador tiene que reintegrar las remuneraciones que dejó de pagar durante el tiempo que estuvieron en suspensión perfecta. Es correcto. Pero la planilla la puedes mantener un mes, 2 meses, ¿no? Continuar con la licencia con goce, 1 o 2 meses. Vamos a cumplir en pocos días, si no cumplimos ya, 6 meses de estado de emergencia sanitaria y muchas empresas que no se han reactivado económicamente y que no hemos entrado en la fase 4, ¿no? Y esa plata ya se habrá utilizado para pagar la licencia con goce de remuneraciones de los 6 meses de sus trabajadores, es decir, mantener 6 meses de planilla sin recibir prestación de servicio de los trabajadores y tampoco recibir ingreso por parte de los clientes, es bien duro, ¿no? También. La única medida laboral que planteó el presidente Pedro Pablo Kuczynski fue el seguro de desempleo. Y se hizo un estudio técnico, que la ministra seguramente lo debe tener en su poder. Se hizo un estudio técnico y se llegó a la conclusión que en el Perú no puede existir seguro de desempleo. ¿Y por qué no puede existir seguro de desempleo en el Perú? Primero, porque más del 70% de los contratos de trabajo en el Perú son a plazo fijo. Y entonces, ¿qué seguro de desempleo aplica para trabajadores que ven su contrato el 31 de agosto y se van y el empleador no le renueva el contrato? No hay seguro de desempleo ahí, no aplica el seguro de desempleo. Otro tema, en el Perú la informalidad laboral debemos estar ya en 75, yendo para 78, para 80% de informalidad en el Perú. Entonces el seguro de desempleo no aplica a nadie. Por todos lados, no estoy diciendo solamente del lado del empleador, del lado del trabajador hay mucho inconveniente, hay pérdidas de trabajo, hay gente que no encuentra trabajo. Entonces yo creo que ante una situación tan complicada sí se deben tomar medidas drásticas, y yo sí considero que podríamos estar trabajando un régimen laboral temporal, no sé, de 2 años, para que las entidades empleadoras tengan mayor facilidad de reincorporar a gente en la planilla sin los costos que representa una obligación laboral general. Bien, y conmigo será hasta la próxima. No se pierdan otra edición de Voz Ciudadana con temas de interés nacional y también que preocupan a las comisiones del Congreso de la República. Recuerden que nos pueden ver a través de los canales 550 de Movistar, 56 de Claro y 10 de Vez Cable. Nos vemos.